La humanidad fue creada para ser un reflejo de Dios en la tierra. Somos su imagen colocada en su templo terrenal para representarlo en toda la vida. Pero ocurrió algo catastrófico. El pecado entró en el mundo y distorsionó tanto la imagen de Dios que somos, que ahora nuestras vidas son como una caricatura de lo que debíamos ser. O sea, la totalidad de nuestro ser ha sido afectada adversamente. De hecho, ninguna parte de nuestra existencia ha escapado la influencia distorsionadora del pecado. Hermanos, no somos lo que debemos ser. Esta es la trágica realidad a la que se enfrentan todos los seres humanos por toda la historia. Afortunadamente, Jesucristo, Dios hecho carne, vino al mundo para rectificar nuestra terrible situación. Él dio su vida para que nuestras vidas pudieran experimentar una transformación completa de la totalidad de nuestra existencia. Esta transformación es un proceso lento y arduo que eventualmente debe tocar cada aspecto de nuestro ser. Desde nuestro corazón hasta nuestra mente, desde nuestro carácter hasta nuestra conducta, desde nuestra vida interior hasta nuestro cuerpo. Todo debe ser transformado hasta que un día seamos perfectamente conformados a la gloriosa imagen de Jesucristo. Hoy quiero compartir un aspecto de esta transformación radical que Dios está realizando en la vida de su pueblo. La renovación de nuestras mentes. El texto que vamos a estudiar se encuentra en Romanos 12:2. Ahora, en los capítulos 1 al 11 de Romanos, Pablo comparte acerca de las increíbles demostraciones de la misericordia de Dios hacia su pueblo. Luego, en los capítulos 12 a 16, Pablo desarrolla algunas de las implicaciones prácticas de esa impresionante demostración de la misericordia de Dios. Una de tales implicaciones se encuentra en nuestro texto en Romanos 12:2, donde Pablo escribe: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, Pablo llama a los cristianos romanos y obviamente por extensión a todos los cristianos a una reforma radical de su modo de pensar. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando se refiere a la mente en Romanos 12:2. La mente tiene una amplia gama de significados en las Escrituras, pero aquí en Romanos 12 se refiere a nuestra mentalidad. O sea, las estructuras básicas de pensamiento que gobiernan nuestras vidas. Pablo dice que nuestro sistema de pensamiento necesita ser reformado. No solo algunas ideas nuevas o un cambio en algunas de nuestras convicciones o ideas. No. Más bien, todo el sistema necesita ser cambiado. O sea, necesitamos un nuevo chip. Nuestra mente necesita ser reformateada por completo. Necesitamos una renovación de nuestras mentes. Ahora, hay tres aspectos de esta transformación que debemos considerar hoy. Primero, ¿cuál es la meta de la transformación de nuestra mente? Segundo, ¿cuál es el obstáculo a la transformación de nuestra mente? Y finalmente, ¿cuál es el proceso de transformación de nuestra mente? Tres aspectos que queremos compartir ahorita. Primer aspecto, la meta de la transformación de nuestra mente. Pablo escribe otra vez: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Y aquí viene la meta. Para que comprobéis
cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo dice que el objetivo de tener una mente reformada es la capacidad de captar, de discernir, de entender la voluntad de Dios. Cuando Pablo habla de la voluntad de Dios aquí en este texto, él tiene en mente el tipo de vida que agrada a Dios. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que nuestra mentalidad tiene que ser cambiada radicalmente para que podamos entender cómo vivir de una manera consistente con lo que Dios quiere para nosotros. O dicho de otra manera, la razón por la cual hay tanta confusión en cuanto a la clase de vida que agrada a Dios, o sea, la razón por la que su deseo por nosotros parece tan nublado, es porque nuestras mentes no han sido renovadas, sino han sido conformadas a este siglo. Entonces, la meta de una mente transformada es que seamos capaces de ver claramente, de captar plenamente la voluntad de Dios para nuestras vidas. Segundo punto, ¿cuál es el obstáculo a la transformación de nuestra mente? Bueno, obviamente hay una gran cantidad de obstáculos, pero queremos centrarnos en el único obstáculo que Pablo menciona en este texto. Él dice, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué Pablo hace esta prohibición? O sea, ¿qué le preocupa a Pablo? Su preocupación se puede resumir con esta pregunta. ¿Cuál es la influencia moldeadora más prominente en tu vida? ¿Quién o qué es la fuerza principal que determina cómo tú piensas? Todos nosotros estamos siendo formados todos los días, moldeados por las fuerzas que nos rodean. Pablo quiere saber cuál es el factor más influyente que determina cómo funciona nuestra mente. Y él tiene el temor de que los cristianos estén siendo moldeados por este siglo presente, en lugar de por la voluntad de Dios. En otras palabras, la preocupación de Pablo es que los cristianos están siendo introducidos en el molde forjado por este siglo, dejándolos confundidos acerca de la voluntad de Dios. Por eso Pablo da esta prohibición. Él está preocupado por este asunto. Ahora, para entender mejor lo que Pablo tiene en mente cuando él habla de este siglo, necesitamos responder a 3 preguntas. Primera pregunta, ¿qué es este siglo presente? Bueno, en un nivel, cuando pensamos en este siglo, se refiere al momento presente en la historia, ¿no es cierto? Es un indicador de tiempo, un marcador que apunta a una etapa específica en la historia. Los judíos veían la historia como una sola línea recta desde la creación hasta el final de toda la historia. Pero para ellos esta línea se dividía en 2 etapas principales. La primera era este siglo presente, que comenzó con la caída de Adán y Eva y continúa hasta el Mesías viene a marcar el comienzo de la segunda etapa, el siglo venidero. Esta época actual, el presente siglo, se caracteriza por el sufrimiento, la injusticia, todo tipo de maldad, contaminación y toda clase de desgracia. La esperanza del pueblo de Dios era que Dios pondría fin a este siglo presente malo y que Él marcaría el comienzo del glorioso siglo venidero. Un tiempo de paz, de prosperidad y de justicia. Bueno, podemos ver esta idea de las 2 edades, por ejemplo, en el libro apócrifo apocalíptico de 4 de Esdras.
Este libro fue escrito probablemente fines del primer siglo, quizás inicios del segundo siglo, pero capta el pensamiento predominante de los judíos de la época de Pablo. Dice 4 de Esdras: este mundo presente no es el final. La gloria completa no permanece en ella. Pero el día del juicio será el final de este siglo y el comienzo del siglo inmortal venidero, en el cual la corrupción ha pasado, la indulgencia pecaminosa ha llegado a su fin, la incredulidad ha sido cortada y la justicia ha aumentado y la verdad ha aparecido. Entonces tú puedes ver que en el judaísmo del primer siglo había esta vibrante esperanza de que este siglo presente, con toda su fealdad, con todas sus luchas e injusticia, terminará cuando el glorioso siglo venidero es inaugurado a través del día del Señor, es decir, la venida de Dios en juicio y salvación. Podemos ver, hermanos, la misma división de la historia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo escribe en Efesios 1:21 que Cristo está sentado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesús mismo entendió esta división de las edades cuando él declaró en Mateo 12:32, y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Entonces, la primera idea acerca de qué significa este siglo presente es la presente etapa en la historia. Un tiempo de sufrimiento y pecado y oposición y desilusión. Ahora, ¿qué hace Pablo con este concepto de este siglo presente? Pablo va mucho más allá que esta idea temporal de este siglo presente. De hecho, lo que Pablo hace es personifica el concepto. Entiendo lo que es personificación. La personificación es una técnica literaria mediante la cual el autor atribuye a las cosas no humanas características humanas. Por ejemplo, Pablo hace esto con el concepto de pecado. Él habla del pecado como un feroz animal postrado a la puerta, listo para atacar. O en otro texto, Pablo habla del pecado como un rey que desea reinar sobre nosotros. Entonces Pablo está personificando el concepto de pecado. Es exactamente lo que Pablo hace aquí con este siglo presente. Él convierte este siglo presente de una mera etapa en la historia a una fuerza activa que con odio se opone a Dios y a su pueblo. Por lo tanto, en Gálatas 1:4, este siglo se presenta como un rey despótico, un rey malvado que ha hecho prisioneros, que está esclavizando a la gente de este mundo. En 2 de Corintios 4:4 leemos que este siglo tiene su propio Dios, que tiene poder para cegar a los incrédulos para que no vean el evangelio. ¿Entiendes el punto? Cuando Pablo dice que no os conforméis a este siglo, no está simplemente diciendo que no debemos mezclarnos con el mundo que nos rodea. Pablo está diciendo que hay una fuerza activa. Hay un rey despótico enojado que está tratando de influir en tu forma de pensar. Este siglo presente es un enemigo personificado con un plan cósmico. Y él está tratando activamente de remodelar tu vida, de distorsionar la imagen de Dios que eres, para que tengas la imagen más de este siglo presente. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice que no se conforman en este siglo.
O sea, no rindan su lealtad a este sistema mundial. No permitan que su mentalidad sea formada por las fuerzas del mal que gobiernan la etapa actual de la historia. No dejes que la cultura popular en la que vives determine tus valores y prioridades, tus actitudes y tus convicciones. Eso es lo que Pablo quiere decir con este siglo presente malo. Segunda pregunta. ¿Qué es lo que este siglo presente está tratando de hacer? Bueno, ya hemos dicho, ¿no? Pablo dice claramente, no os conforméis a este siglo. Este siglo es una influencia moldeadora muy común en el mundo, en tu mundo, en mi mundo. Y este siglo no es neutral, para nada. O sea, no es pasivo, de ninguna manera, sino está activamente comprometido, trabajando duro para moldear a las personas a su patrón, a su voluntad, a su forma de pensar. En pocas palabras, este siglo presente malo está tratando de cautivar tu corazón y controlar tu forma de pensar, tu mentalidad, para hacer que tu vida se ajuste a su imagen en lugar de la imagen de Dios. Ahora es interesante que la palabra traducida como conformar solo aparece 2 veces en la Biblia. Aquí en Romanos 12:2 y en 1 de Pedro 1:14, donde Pedro manda, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, no dejes que los deseos pecaminosos de tu pasado, de tu vida como incrédulo, no dejes que esos deseos te moldeen hoy. No dejes que esos deseos te formen para que seas gobernado por ellos. Eso es lo que este siglo está tratando de hacer. Está tratando de moldearte, de formarte en un molde particular para que te parezcas a Él en lugar de parecerte a la imagen de Cristo. Y Pablo da a entender que todos nosotros, hasta cierto punto, ya hemos sido moldeados por este siglo malo. Y ahora, en muchas maneras, reflejamos más, lamentablemente, la imagen de este mundo que la imagen de Dios. Esa es la razón por la cual Pablo hace esta exhortación, porque él está preocupado. Tercera pregunta. ¿Cómo es que este siglo está tratando de lograr sus propósitos con nosotros? ¿Cómo? O sea, ¿cuáles son algunas de las estrategias concretas que utiliza este siglo presente para deformar nuestras mentes? Ahora, recuerda, la fuerza activa detrás de ese siglo presente es nuestro gran enemigo principal, el tentador. Y él es astuto. Y él tiene una variedad de estrategias, la mayoría de ellas camufladas con disfraces de eventos cotidianos, de actividades normales e inclusive de recursos beneficiosos. O sea, las armas que este siglo usa generalmente no tienen la apariencia de armas y ciertamente no parecen ser peligrosas. A menudo son eventos que parecen bastante inofensivos o expresiones comúnmente aceptadas de la cultura popular que parecen totalmente neutrales, pero que realmente ejercen una influencia formativa sobre nuestro pensamiento y nos moldean de maneras muy definidas. Ahora, debido a que estas actividades pueden ser tan naturales para nosotros, tendemos a ser ciegos ante las fuerzas detrás de ellas y también ante los peligros que nos presentan. Entonces, a veces ignoramos, a veces no entendemos, a veces no vemos. Hay una multitud de ejemplos que podríamos compartir, pero pensemos brevemente en un solo ejemplo.
Yo diría que es la mayor influencia moldeadora que la humanidad haya conocido en toda la historia. Me refiero al Internet. Y más específicamente, el uso del smartphone, o sea, el teléfono inteligente. Piense en la influencia del smartphone en nuestras vidas. Es una tecnología que nos ha traído bendiciones incalculables y nos ha dado la capacidad de hacer cosas que quizás nunca imaginamos posibles hace quizás 25 años. Pero les pregunto, ¿es neutral el uso del smartphone? Por supuesto que no. ¿Sabes que hoy más del 90% de las personas en el mundo usan un teléfono inteligente, un smartphone? Y la persona promedio revisa su smartphone unas 150 veces al día. ¿Te parece una influencia neutral? De hecho, muchos de los diseñadores de aplicaciones para los smartphones y también para las redes sociales, ellos reconocen los peligros inherentes a su uso. Y muchos de ellos han dejado de usar las redes sociales por eso. Por ejemplo, solo tienes que escuchar a Tristan Harris. Él era alguien que trabajaba para Google en el área de la ética del diseño. Y él, a fin de cuentas, salió de esa empresa porque se dio cuenta del impacto negativo de lo que se hacía con todas las redes sociales, con todas esas cosas. Y él escribe un montón de artículos, pero un ejemplo, ¿no? Escribe sobre la influencia del smartphone. Él dice, es tan invisible lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Es como una crisis de salud pública. Es como los cigarrillos, excepto porque nos dan tantos beneficios que la gente no puede ver ni admitir la erosión del pensamiento humano que está ocurriendo al mismo tiempo. En otro lugar, Harris comenta, la tecnología dirige lo que 2,000 millones de personas piensan y creen todos los días. Es posiblemente, dice Harris, la mayor fuente de influencia sobre los pensamientos de 2,000 millones de personas que jamás se haya creado. Él continúa, las religiones y los gobiernos no tienen tanta influencia sobre los pensamientos diarios de las personas. Pero tenemos 3 empresas de tecnología que tienen este sistema sobre el que francamente ni siquiera tienen control. Con fuentes de noticias y videos recomendados y lo que sea que te presenten, que rige lo que las personas hacen con su tiempo y lo que buscan. Hermana, hermano, ¿suena como una influencia neutral? Para nada. De hecho, está bastante claro que esa pequeña maquinita de la que ahora dependes para tu comunicación, para tu entretenimiento, para tus noticias y ahora incluso para tu crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque se ha convertido en la Biblia de la mayoría de las personas. Esa pequeña maquinita está guiando los pasos que tú das en toda tu vida. Te está moldeando en una gran cantidad de formas. ¿Y sabes qué? Ni nos damos cuenta, por lo general, lo que está haciendo. Ahora, por favor, el punto no es decir que debemos botar nuestros teléfonos. No, mi punto no es decir que debemos dejar el uso de las redes sociales. No estoy diciendo eso. Más bien, el punto es decir que el uso del teléfono inteligente y las redes sociales y el Internet nunca es neutral. O sea, no solo agrega beneficios o quita cosas, sino, como dijo un autor, es ecológico. Es decir, nos cambia. Somos diferentes por su uso.
nos moldea, nos influye, nos va discipulando. Es interesante lo que escribe un gran teólogo que se llama Kevin Van Hooser. Él está hablando del impacto de la cultura popular, ¿no? La cultura popular incluye, ¿no?, el uso de las redes sociales, incluye la música, incluye la forma de vestirse, incluye un montón de cosas. Es la cultura en su forma cambiante, la cultura en la forma que se ve en el día a día, en cada generación. Y él escribe esto. Dada la capacidad de la cultura para orientarnos y reproducirse, debemos reconocer la cultura en sí misma como un medio de formación espiritual. Un proceso que da forma a nuestro espíritu. Él dice, la cultura cultiva rasgos de carácter, los hábitos del corazón, y al hacerlo forman nuestro espíritu para que seamos este tipo de persona en lugar de otro tipo de persona. En otras palabras, si tú crees que el uso del smartphone, el uso de las redes sociales, o sea, también los programas que ves y la música que escuchas, si tú crees que todas esas cosas son neutrales, estás totalmente equivocado. La cultura popular y las herramientas de la comunicación moderna, como el Internet, como las aplicaciones de redes sociales, todas esas cosas son formativas. Están moldeando cómo nosotros pensamos. Están determinando en muchos casos qué es lo que valoramos, cómo es la vida para nosotros, qué es lo que vemos en la vida. Es como afirma Van Hooser, es un medio de formación espiritual. O sea, está formando nuestros espíritus, para bien o para mal. Estamos siendo, hermanos, discipulados en muchos casos por la tecnología, por el Internet y por todas las aplicaciones que usamos. Y mi argumento es sencillamente esto. Todo esto es parte de la estrategia de este siglo presente para conformarnos a su imagen. Está utilizando instrumentos cotidianos, actividades comunes para encajar nuestra mentalidad en su molde. Está moldeando nuestros amores, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros sueños. Y lo más preocupante de todo es que está dando forma a nuestra visión de Dios y de las formas en que funciona la iglesia. Déjame dar un ejemplo rapidísimo. El consumismo. El consumismo ha convertido a muchos cristianos en clientes. Ha convertido el evangelio en un producto. Y está convirtiendo a muchas iglesias en supermercados que buscan satisfacer las necesidades siempre cambiantes de los diferentes clientes. Entonces la gente llega a la iglesia como un cliente, buscando qué es lo que me pueden ofrecer acá. Si no me das lo que quiero, yo voy a otra iglesia. Entonces la iglesia se encuentra como en una encrucijada y se ve como un supermercado. O pensemos en las aplicaciones de entretenimiento como por ejemplo Netflix. ¿Cómo ha influido en nuestra visión de Dios? En muchos casos ya tenemos, nunca vamos a decirlo, pero en la práctica, una visión de un Dios a la carta, en la que espero una respuesta instantánea de Dios a cada una de mis solicitudes y supongo que mis gustos, mis deseos, mis derechos siempre deben cumplirse y considerarse lo más importante. ¿Entiendes la idea? ¿Cuál es la estrategia de este siglo presente? Cautivar mi mente, cautivar mi corazón, cautivar mi vida, sin que yo lo supiera. Quiere formarme por las fuerzas de esta época para que refleje sus valores, sus prioridades, su filosofía acerca de la vida. Y la triste verdad
es que este siglo presente está teniendo un enorme éxito, incluso entre nosotros los cristianos. Ese es el gran problema, el gran obstáculo que enfrentamos este siglo presente. Ahora, ya hemos visto el problema. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución es sencillamente una transformación por medio de la renovación de nuestras mentes. La pregunta es, ¿cómo es eso? El tercer aspecto, ¿cuál es el proceso de la transformación de nuestra mente? Ya hemos visto el problema. El problema es que este siglo está moldeándonos a su imagen. Y un resultado muy triste es que a menudo nos confundimos acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. La solución, dice Pablo, es un reformateo completo, una remodelación de la forma en la que pensamos. Dios quiere transformarnos radicalmente y lo hará renovando nuestra mente. Como dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestra mente. Ahora, para entender cómo Dios transforma nuestra forma de pensar, necesitamos recordar otra vez las dos etapas de la historia que ya mencionamos, ¿no? Este siglo presente y el siglo venidero. Ahora, ¿cómo se relaciona esta vista de la historia con la transformación de la mente? Bueno, simplemente esto. Nuestro problema no es solo que tengamos algunas ideas equivocadas o que tengamos algunas creencias equivocadas o que necesitemos practicar más fielmente una nueva disciplina. Todo esto puede ser cierto, pero el problema de raíz es mucho más serio. Nuestro principal problema es que nuestros patrones de pensamiento han sido estructurados por la etapa equivocada de la historia. O sea, por el reino equivocado, por la ciudadanía equivocada. Nuestras formas de pensar están siendo moldeadas por este siglo presente, cuando como cristianos deberían ser reformadas por el siglo venidero. En otras palabras, pertenecemos a una nueva creación. Somos ciudadanos del reino de Dios. Estamos en Cristo y ya no en Adán. Eso significa que nuestras mentes, las formas en que pensamos e interpretamos la vida, nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, todo esto debe ser reformado, renovado, para que reflejen nuestra nueva realidad en Cristo. Sencillamente, como ciudadanos del cielo, debemos tener mentalidades formadas por realidades celestiales, prioridades celestiales, no terrenales. Como dice Pablo en Colosenses 3, 1 al 2, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Los cristianos han muerto a la vida antigua. Hemos resucitado a una nueva vida. Por lo tanto, nuestras mentes deben reflejar este nuevo tipo de vida. Deben reflejar la nueva creación, nuestra nueva ciudadanía en el cielo. Ya no las cosas de la tierra. ¿Ves cómo esto es mucho más que simplemente agregar más Biblia a nuestras vidas? Mucha gente dice, no, la solución es leer la Biblia más, escuchar la Biblia más, meditar sobre la Biblia más. Por supuesto, necesitamos más Biblia, sí. Pero nuestro problema no es necesariamente la cantidad de Biblia que ingerimos, sino la naturaleza del apego principal de nuestra mente. Hay que cambiar el molde en el que encaja nuestra mente.
De lo contrario, estaremos agregando más escritura, pero al mismo molde ya torcido, haciendo que todo lo nuevo que entre sea torcido también. Lo que necesitamos es un nuevo sistema, un sistema completamente transformado para que pueda gobernar nuestros pensamientos. Perdón, hermanos, necesitamos rechazar el sistema de este siglo presente y adoptar el nuevo sistema del glorioso siglo venidero, la nueva creación. Esto dará como resultado una forma de pensar radicalmente nueva y por lo tanto una vida radicalmente nueva, una verdadera transformación. Ahora, me imagino que algunos están diciendo, ¿de qué hablas? Dame algo concreto para que yo pueda agarrar lo que estás diciendo. Ya, ok, gracias. Déjeme compartir rápidamente 3 ejemplos para aclarar este punto. Primer ejemplo. Considere la matriz social del mundo del primer siglo y compárela con la de la nueva creación. En la cultura greco-romana, las relaciones sociales estaban determinadas en gran medida por el estatus de los individuos y de las familias. O sea, el valor de una persona dependía de su estatus en la sociedad y su estatus estaba determinado en gran medida por el honor que otros mostraban hacia ellos. Entonces, el objetivo de la vida era ganar honor y así lograr mayor estatus. De hecho, un erudito comenta, el honor era un filtro a través del cual se veía el mundo entero. Una estructura profunda de la mente greco-romana, quizás la metáfora dominante de la sociedad antigua. ¿Entiendes su punto? O sea, él está diciendo básicamente que la vida era como una gran competencia por el honor. Como dice otro erudito, casi todas las relaciones sociales en el contexto cultural de Pablo estaban ordenadas y amenazadas por la competencia por el honor. Entonces, si tú tenías dinero, si naciste en una familia prominente, si tenías una buena educación, si tenías amigos o parientes importantes, todas estas cosas conferían honor a una persona, dándole un estatus elevado y atribuyéndole más valor en la sociedad. El resultado obvio es que la sociedad del primer siglo estaba gobernada por distinciones, por comparaciones, por una escala jerárquica de importancia. La gente, por lo tanto, trataba a los demás de acuerdo con esta escala. Aceptaron a personas en función de su lugar en la escalera, donde te ubicas en la escalera de estatus, de honor. Entonces, si eres una persona de alto estatus, te trataban con honor. Pero si eres una persona cualquiera, te trataban como un tal por cual, nada más. Por ejemplo, un hombre, un magistrado romano en el primer siglo, su nombre era Plinio el Joven. Él escribe una carta describiendo, él está escribiendo por si acaso fines del primer siglo, pero él escribe una carta describiendo una invitación que él recibía a un banquete. Él cuenta que el anfitrión, cuando Plinio llegó a la casa, el anfitrión sentaba a todos sus invitados conforme a su estatus. O sea, dio el mejor lugar a las personas más importantes, como Plinio, ¿no? Pero a la gente que no era tan agradable, la gente de estatus bajo, el anfitrión los puso en lugares de menos importancia, lugares más alejados, ¿no? Todo dependía de su estatus.
del honor que merecía. Pero no solamente eso. Cuando repartía la comida, hacía la misma cosa. Daba la mejor comida a la persona de estatus alto. Y los pobres, la gente, por ejemplo, los libertos, los que antes eran esclavos, pero ahora libres, que eran siervos de Plinio y del anfitrión y de otra gente importante invitada a ese banquete. Esa gente recibía el vino barato, recibía las migajas de la comida. Hasta Plinio comenta cómo ese hombre, ese anfitrión, distinguía entre sus amigos por la escalera de estatus. Imagínate ser amigo de tal persona. Pero esa era la naturaleza de la matriz social del mundo del primer siglo. Había todo tipo de distinciones que separaban a las personas en función de su valor percibido por la sociedad. Pero te pregunto, ¿qué sucede cuando llega el Evangelio? ¿Cómo organiza su matriz social el pensamiento de la nueva creación, el reino de Dios? ¿Cómo cambia la situación? ¿Te acuerdas de lo que Pablo dice en Gálatas 3:28? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El Evangelio nivela todas las distinciones. El Evangelio hace a todos iguales. Todos tienen valor. Todos deben ser tratados con honor. Ya no importa de qué raza eres, o de qué género, o si tienes dinero o no, o quién es tu familia, o lo que has logrado. En Cristo todos somos iguales, sea cual sea su realidad. Porque Cristo mismo es el factor unificador. Colosenses 3:11, Pablo dice de la nueva humanidad en Cristo, aquí no hay griego ni judío. No hay circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. ¿Ves lo que ha pasado? En Cristo se transforma toda la matriz social del mundo del primer siglo. Las distinciones apreciadas durante mucho tiempo se borran. Judíos y gentiles son aceptados como iguales. Esclavos tienen el mismo estatus que los reyes. Las mujeres son honradas con el mismo honor que los hombres. Los ignorantes y los sabios, los marginados por la sociedad y los nobles, todos son considerados importantes, dignos, iguales. Lo que importa ahora no es la raza, ni la herencia familiar, ni la educación, ni tu pasado, ni tu plata. Todos los que viven en Cristo, todos los que vienen a Cristo con fe y arrepentimiento son aceptados, honrados y valorados. Esa es una nueva mentalidad, la mentalidad celestial. Eso es lo que significa tener la mente renovada. No es simplemente cambiar algunos criterios, sino cambiar todo el sistema. O sea, ya no vivir según la matriz social de este siglo presente, sino adoptar y vivir plenamente según la matriz social de la nueva creación. Otra vez, no es solamente cambiar algunas convicciones. Significa cambiar radicalmente todo el sistema. Todo el sistema para ver a la gente, para medir el valor, para vivir con los que te rodean. Significa tener tu mente gobernada por el siglo venidero. Eso es lo que significa la renovación de la mente. Segundo ejemplo más rápido. Considere el perdón. Pedro expresa la mentalidad de este siglo presente. Cuando él le pregunta a Jesús en Mateo 18:21, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Pedro piensa que está siendo muy generoso.
Los rabinos dijeron que hasta 3 veces no más era suficiente. Entonces Pedro va mucho más allá. O sea, para la mente de este siglo, el perdón es algo limitado. Algo que yo controlo. Algo que ofrezco si yo creo que la persona es digna. Pero ¿cómo se percibe el perdón en el reino de Dios? En el siglo venidero. Jesús lo declara en Mateo 18, 22. No os digo 7 veces, sino 77 veces. ¿Entiendes el punto? Una mentalidad de la nueva creación no lleva un registro. No limita el perdón en su función del valor del objeto. Solo recuerda la enorme deuda que Dios nos perdonó. Y por lo tanto ofrece generosamente el perdón a quienes nos ofenden. No en función de su valor, sino como un acto de pura misericordia. Como una demostración de gracia. Esa es una mentalidad del siglo venidero, la actitud de una mente renovada. Último ejemplo. ¿Qué pasa con nuestros derechos? Bueno, en 1 Corintios 6, Pablo discute este asunto. Parece que ciertos cristianos estaban llevando a otros cristianos a los tribunales locales y estaban usando su estatus privilegiado para, en las palabras de Pablo, perjudicar y defraudar incluso a sus propios hermanos. Lo que pasa es que en el mundo antiguo, solo los ricos y poderosos recorrían a los sistemas judiciales locales. Entonces, lo que sucedió a menudo es que los ricos y poderosos manipularon el sistema de justicia para obtener lo que ellos querían. Y muy a menudo lo hacían a expensas de los pobres y los marginados. Y esto parece ser lo que estaba sucediendo en Corinto. Los bien conectados estaban arrastrando a los miembros menos prominentes a los tribunales y estaban ganando sus casos, defendiendo sus derechos, pero a costa de la unidad y la reputación de la iglesia. Ese es claramente el tipo de pensamiento de ese siglo presente. Cuando perseguimos nuestros derechos a toda costa, simplemente para obtener lo que nosotros queremos, lo que nosotros creemos que merecemos. Y ellos estaban haciéndolo, y mucha gente lo hace, incluso a expensas de los demás, incluso, tristemente, a expensas de la iglesia. Pero ¿cómo respondería el pensamiento de la nueva creación a esta situación? Fíjense en la respuesta de Pablo en 1 Corintios 6, 7. Él está hablando, acuérdate, Pablo está hablando a una iglesia donde había muchas distinciones y la gente de plata, la gente importante, la gente de estatus alto manipulaban el sistema judicial defraudando a sus propios hermanos para sus propios beneficios. Y Pablo dice eso. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Ves? Una mente renovada, moldeada por el siglo venidero, no persigue los derechos personales a toda costa. No hace lo que puede para conseguir lo que quiere. No manipula el sistema en su propio beneficio. Más bien, está dispuesto a sufrir pérdida. Está dispuesto a renunciar a sus propios derechos por el bien del otro, por la unidad del cuerpo de Cristo y por la reputación de la iglesia. Oh, qué tan radical es este pensamiento en nuestro mundo. Pero eso es lo que significa ser transformado por la renovación de la mente. Es adoptar un sistema de pensamiento completamente nuevo, un sistema gobernado no por este mundo, sino por el siglo venidero, no por valores terrenales, sino por valores celestiales, no por la carne, sino por el espíritu. Eso es lo que necesitamos si queremos ser verdaderamente transformados. Una mente renovada.
Una mente que tome su ejemplo de una realidad completamente nueva, que ya no está moldeada por este siglo presente y las fuerzas que lo controlan, sino por el Espíritu de Dios y el reino de Dios. Un reino que ya ha sido inaugurado, pero que espera su plena y final consumación. Hermanos, como cristianos, somos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, nuestras mentes deben ser moldeadas por el cielo. Nuestras mentalidades, el sistema de pensamiento que gobierna nuestra vida, debe ser totalmente moldeado por el glorioso Rey de los cielos, el Señor Jesús. Pablo dice en Gálatas 1:4 que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermanos, esto significa que este siglo presente no tiene el derecho, no tiene la autoridad legal de controlar nuestras mentes. Somos libres por el sacrificio de Cristo, entonces vivamos como libres. No dejemos que este siglo moldee nuestras mentes, sino que seamos transformados por la renovación de nuestras mentalidades. Que Dios haga esa obra en nuestras vidas.